Hablemos de un par de recomendaciones para poder tener una mejor calidad de sueño. Definitivamente a mí me encanta dar recomendaciones con respecto al sueño porque una de las quejas más frecuentes que tenemos en la consulta, y no solo de psiquiatría, sino en la consulta en general, es el insomnio y todas las dificultades alrededor de la sensación de no descansar y de tener un sueño no reparador. Por eso me parece tan útil darles toda esta información. Hay muchas cosas alrededor del sueño, pero hoy nos vamos a enfocar en estos dos punticos. Una de las razones fundamentales que altera la calidad del sueño y sobre todo que dificulta el quedarse dormido es esta pensadera, este estar rumiando con estos pensamientos ansiosos de qué va a pasar mañana, será que lo voy a lograr, será que me va a ir bien, y mañana puede ser mañana o un mañana a 6 meses o un año. Y también esa revisada crítica de, ay, pero hoy no lo logré, pero no fui capaz, pero entonces o me voy a mortificarme con lo que hice y no hice, o me adelanto con esta angustia al futuro. Entonces, una de las recomendaciones es buscar como que en el momento de podernos ir a dormir, hagamos una reflexión del día, pero no en una parte negativa, sino en el día es mucho lo que hacemos, son muchas las cosas en las que aportamos, en las que aprendemos, en las que crecemos, en las que somos efectivos y asertivos. Entonces hagamos una mirada como reconociéndonos eso, precisamente para que el cerebro quede como en paz de que sí hicimos cosas y no se vaya a esa parte negativa. Y dejemos como también una anotación de lo que quiero del día siguiente, como de, bueno, mañana, ¿cuáles son esos pendientes? Como para poderlos soltar. Ese segundo punto que es el escribir para poder soltar, hace que entonces cada que me esté quedando dormida o me despierte a las 2 de la mañana pensando, uy, pero verdad que mañana no sé qué, yo sé que tengo escrito ahí en mis pendientes, entonces como que lo puedo dejar, lo puedo soltar ahí y puedo volver a conciliar el sueño. Incluso también es importante con esa libretica donde se escriben esos pendientes y demás, tener la mano, por si es que se me ocurre una cosa nueva y me despierto y me empieza a dar vueltas y qué tal que se me olvide y no sé qué, simplemente anoto y puedo volver a soltar. Esto parece muy tonto, pero muchas veces nuestro cerebro necesita eso, cosas muy básicas, cosas de poner un límite para poder como frenar este loop, esta cantidad de ciclos de darle vueltas a lo mismo. Y suele ser muy efectivo para poder generar como esa tranquilidad para que el cerebro no sienta la sensación de alarma y de peligro que entonces tiene que estar despierto para resolver el mañana, para recordar las tareas pendientes, para criticar las que no hizo. Entonces, al poderse calmar, puede volver a conciliar el sueño. Espero que estas dos cositas, la revisión del día de manera positiva y el anotar los pendientes y tener la libretica a mano, te puedan ser muy útiles. Como te decía, son tips súper básicos, muy a mano, pero son muy útiles, 100% garantizados y probados. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal y darle like al video y compártelo con todos los que quieras porque te aseguro que todos tenemos alguna dificultad con el sueño y con esa pensadera que suele aparecer mucho más en la noche, precisamente en la noche por el silencio, porque ya soltamos todas las otras actividades y porque los ritmos circadianos, al ya no haber la luz y el cerebro enfocarse en otras cosas que debería ser el descanso, el cerebro que es un poquito más ansioso prende las otras luces y los otros motores. Entonces comparte lo que seguro que va a ser útil para muchas personas.